Buenas tardes, hermanos y hermanos. Bendiciones a todos. Hoy les traigo un tema devocional, edificando en vano. Salmo 127, versículo 1. Entonces, los salmos del 120 al 134 son conocidos como cánticos graduales. La opinión más generalizada en este grupo de salmos constituía el himnario más usado, de los peregrinos que subían a Jerusalén. Esto lo hace interesante porque esto lo hacían para participar en algunas de las fiestas anuales. Entonces, en ellos los israelitas piadosos expresaban el gozo y ellos se dirigían felices a la santa ciudad. Para eso se usaban estos salmos. Entonces, no olvidemos que este tipo de viaje se hacían también en familia. Y en ese contexto era un ambiente festivo, de comunión. Era como entrañable. Y eso era lo lindo de esto. Por otro lado, también eran conscientes de los peligros y dificultades que esto implicaba, ya por ser un viaje muchas veces complejo, pero confiaban en que Dios los guardaría y los libraría de todo mal, algo que también quedaba recogido en todos estos salmos. Amén. Espero se escuche y me lo hacen saber si es que se escucha bien. Amén. Entonces leamos el Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Entonces acá el salmista comienza afirmando que todo en la vida del hombre depende de la bendición de Dios, a quien, presenta como el constructor de la casa, el protector de la ciudad, el proveedor del hogar. Amén. Entonces, como vemos, el Salmo trata de aquellas cosas que Dios da a la humanidad para su felicidad. Una casa segura, una casa donde habitar, una ciudad segura y en paz, de descanso. Amén. Entonces, empecemos considerando el término casa. Dentro de la frase, si Jehová no edificare la casa, ¿a qué se refiere? A primera vista, parece un término intencionadamente ambiguo. Por ejemplo, podríamos pensar en la casa en que una familia vive, el palacio donde un rey reside, o el templo en Jerusalén donde Dios moraba. Amén. En otras ocasiones en la Biblia, la casa significa familia, linaje. Amén. En el Nuevo Testamento la casa se refiere a la iglesia de Dios. Y tal vez podríamos incluir cualquier otro proyecto de construcción en que el hombre invierte sus esfuerzos. Eso lo hace interesante. Si el Salmo fue escrito por David para su hijo Salomón, deberíamos pensar principalmente en los dos conceptos implicados en una casa para Dios, es decir, un templo y también un linaje y una familia. Entonces, en 2 Samuel 7, del 1 al 29, David se propuso edificar una casa para Dios, es decir, un templo. Pero Dios le respondió diciéndole que sería quien edificaría una casa a David, es decir, un linaje regio y eterno. Amén. Entonces, ahora podríamos considerar la vanidad de la vida.
La idea central del primer versículo del Salmo es que todo esfuerzo del hombre resulta inútil. Y es inútil porque está sin la presencia de Él. En realidad la vida sin Dios, tal como explica, digamos, el autor de Eclesiastés, en Eclesiastés 1, el capítulo 1, versículo 2, dice que es vanidad de vanidades. Amén. Entonces los seres humanos somos criaturas creadas por Dios y por lo tanto encontramos en Él nuestra razón, digamos, de ser, de existir. Amén. Entonces, pongamos un sencillo ejemplo. Por ejemplo, yo estaba viendo una película con los niños, que habían dos cineastas que la crearon, y ellos al crearla pensaron, digamos, en hacer la primera película con una creación de animación por ordenador, a la que más tarde titularon Toy Stories. Eso yo creo que muchos papás la conocemos. Sus pensamientos eran que se basaba en la idea de que los objetos tenían una esencia propia. Amén. Entonces, un propósito para el que fueron creados. Si el objeto tuviera sentimiento, ellos girarían en torno a su deseo de cumplir con un cometido. Amén. Entonces, el objetivo, por ejemplo, de un vaso es contener agua. Y el contenido de esto es contener un café, ¿cierto? Y sería feliz cuando estuviera lleno. Y se pondría triste cuando estuviera vacío, ¿cierto? En cuanto a los juguetes de esa película, su propósito es que los niños jueguen con ellos. Y por lo tanto su miedo existencial sería el verse apartados o sustituidos por juguetes nuevos. Amén. Nuestra historia arranca desde el punto de vista del juguete. Y atención a esto. Que pierde y trata de recuperar la única cosa que le importa, que los niños jueguen con él. Esta razón fundamenta entonces la existencia de todos los juguetes y es la base emocional de su propio ser. Entonces, el razonamiento de estos creadores de películas, de dibujo animado, la Toy Story que yo le decía, era muy simple. Si un objeto inanimado llegara a tener sentimientos, sería feliz si consiguiera llevar a cabo el propósito en el que fue creado. El argumento es muy simple. Y todos los que vieron esa película lo entendieron perfectamente y sin dificultad. Ahora bien, ¿por qué no entendemos entonces que nosotros nunca llegaremos a ser felices mientras no cumplamos con el propósito con el que hemos sido creados? Amén. Eso nos tiene que hacer reflexionar. Ahora veamos también los esfuerzos inútiles. La Biblia habla con claridad de la frustración de los esfuerzos humanos al margen de Dios. Esa fue la situación de Adán y Eva. Ellos se rebelaron contra Dios. A Adán se le dijo que por causa de su pecado su labor diaria sería obstaculizada. Entonces voy a leer para ustedes el versículo. Génesis 3, del 17 al 18. Dice: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Amén. Y a la mujer también se le dijo en Génesis 3:16:
multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Amén. Aún así, aunque en nuestro estado actual estas tareas de construcción y vigilancia de las que habla el salmista engendran mucho trabajo y con frecuencia frustración y claramente tristeza. Todo cambia radicalmente si tenemos un proyecto de vida en sintonía con Dios. Amén. No es suficiente vivir solo para el momento, disfrutando cuando se pueda y aguantando el sufrimiento cuando nos toque. No, el salmista insiste que es necesario tener un proyecto de vida que esté anclado en Dios. Yo creo que, y claramente que se desarrolla en sintonía con Él, con el propósito que Él tiene para nosotros, ¿cierto? Y quiere hacernos notar eso. Y lo quiere hacer notar que vivir de otro modo no tiene ningún sentido. Entonces, con el paso de los años, las personas descubren que los momentos de auténtica felicidad son escasos, incluso insignificantes, en comparación, digamos, con los grandes problemas que se deben enfrentar diariamente y en todo el caminar de nuestra vida. Incluso cuando se reflexiona sobre la rutina de la vida diaria, parece que no valiera la pena. Los pequeños, esos pequeños placeres momentáneos no justifican nuestra vida en un mundo lleno de tanto dolor y tanta tragedia, ¿verdad? Entonces, aún así, observa este salmista, digamos, que el hombre no tiene a Dios en su vida, sigue edificando casas en vano, se esfuerza por construir ciudades seguras y lucha por ganarse la vida. ¿Pero con qué finalidad? ¿Cuál es la finalidad de eso? Momentáneo. No hay duda de que todos al trabajar mucho y al tener proyectos necesitamos paz. Estamos tras la búsqueda y dar un sentido a nuestra existencia. Pero el resultado obtenido es el contrario. Ese es el punto. En vano trabajan, dice el salmista. Amén. Hay que considerar también otro punto. Que hay una profunda sensación de frustración. Entonces, tarde o temprano la persona que vive sin Dios tiene que enfrentarse con esa profunda sensación de frustración. Ahora, ¿cómo la resuelven? ¿Cómo la resolvemos? Entonces, la mayoría de las personas nos ponemos como en un piloto automático, ¿ya? Es como dejarnos llevar, evitar pensar sobre esa situación que nos está ocurriendo, lo que estamos viviendo en ese momento, ¿cierto? Evitamos pensarlo y seguimos nuestra vida a la espera de aquellos momentos o pequeños momentos de felicidad. Ahora, otros intentan evadir la realidad y la evaden por medio de estupefacientes, drogas, malas prácticas, autoflagelarse. Y siempre hay personas que terminan incluso suicidándose, porque en su desesperación no ven otra salida. Y eso es tremendamente duro, porque en cuanto a esto último, resultan alarmantes los datos de muertes por suicidio. Un dato más alarmante incluso es que los suicidios de menores
se han duplicado. Entonces el manejo emocional es tremendamente deficiente. Frente a esta situación de frustración que cada vez inunda más a la humanidad, la Biblia afirma que el hombre puede tener un proyecto para su vida en una relación correcta con su Creador. Y no se trata solo de tener una razón para vivir, sino que Dios ha trazado un proyecto especial para cada persona. Es esperanzador pensarlo así. El mismo rey David escribió en otro salmo, lo leo para ustedes, Salmo 139, versículo 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. La idea es que Dios prepara de antemano no solo el código genético de cada persona, sino también la sucesión de eventos que marcarán su experiencia en esta tierra. Amén. Si Dios tiene un plan preparado para cada persona, esto significa que nuestro deber es descubrir ese plan único. Amén. Pero esta visión de la vida contrasta tremendamente con la filosofía que rige nuestro mundo occidental moderno. Y mientras que la Biblia afirma que la vida humana solo se puede vivir en plenitud y con sentido dependiendo de una correcta relación con nuestro Creador. Amén. El Creador de la tierra, ¿cierto? Nuestro mundo parece obsesionado con lo que describen con éxito. Es impactante que primero te preguntan qué es lo que hace, después quieren saber de ti. Hay gente que presenta a sus hijos comentando, mi hijo, el arquitecto, antes de decir, mi hijo Juan estudió arquitectura. Parece ser que el éxito es primero evidenciar en términos de riqueza, en términos de estatus, en términos de poder, en términos de fama. Entonces sería impensable presentar a un hijo de esa forma. Sin embargo, lo hacen. Mi hijo el ingeniero, en vez de decir mi hijo Pablo. ¿Y qué estudió? Ingeniería. Hay un juego de palabras, pero es impactante que no tienen fundamento al respecto del éxito en este mundo. Entonces, no hay duda que ambos planteamientos bíblicos y de mundo contrastan frontalmente, chocan. Entonces, mientras el mundo habla de autosuficiencia humana, y de hecho que el hombre se ha hecho a sí mismo, ¿cierto? La Biblia nos llama a tener fe en Dios y depender de Él. Entonces, mientras el mundo piensa en lo que el éxito puede aportar a la persona en el momento presente, importante considerar, la Biblia se enfoca en lo que el hombre puede construir con Dios. Y eso es tremendamente importante, con Dios, para beneficio de los demás, con una proyección eterna. Gloria a Dios. Ciertamente, no es pasajero. Y eso lo hace más glorioso todavía.
hay que ver también un punto importante, que es una falsa sensación de autosuficiencia. Sin duda, hay aquí algo que hiere el orgullo humano. Todo esfuerzo del hombre resulta vano sin Dios. Esto es un ataque directo contra la autosuficiencia humana. Y aquí, la verdad es que la podríamos describir como inútil, insensata y absurda. Amén. Entonces necesitamos reconocer nuestra propia debilidad aparte de Dios, aunque no nos guste admitirlo. Dependemos constantemente de Él, en todos los sentidos. Todo el mundo material con el que interactuamos ha sido creado por Él. Amén. Las leyes físicas, las espirituales, a las que estamos sujetos, han sido colocadas y son mantenidas por Él. La vida que disfrutamos, claramente se la debemos a Él. ¿Cómo podríamos pretender ser independientes de Él? Pensemos, por ejemplo, en un agricultor. Él se puede afanar a labrar la tierra, ¿verdad? Pero si Dios no le da una semilla, no tendrá nada que sembrar. Ahora, si Dios no le da vida a esa semilla, esta nunca llegará a germinar. Entonces, ¿verdad? A menos que Dios envíe lluvia, viento, sol, y a su tiempo la cosecha se perderá. Si a Dios no le place hacer germinar esa semilla. Pero el hombre olvida con mucha frecuencia y mucha facilidad que vivimos en un mundo que no es nuestro. Este mundo es de Dios. Él es el soberano y tiene la última palabra. Entonces, yo creo que por todo esto no podemos hacer nada sin el permiso divino. Por ejemplo, los edificadores. Sí, hay muchas cosas. Mira, en el caso de Babel, los edificadores de Babel, ¿cierto? Vamos a leer, hay un versículo que yo tengo acá apuntado, que es Génesis 11:4. Dice, vamos, espérame un poquito acá, porque lo saqué acá. Acá está. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Génesis 11:4. Pero Dios intervino y deshizo todos sus planes. Y del mismo modo, si Dios quiere que una ciudad o imperio caiga, por mucho que la atalaya avise del peligro y el soldado se disponga para la batalla, todos sus esfuerzos resultarán inútiles. Amén. El hombre no puede hacer nada sin el permiso divino. Así que, aunque los hombres sepan cómo edificar o proteger una ciudad, de nada sirve toda su ciencia si Dios no está con ellos. Podemos planificar, trabajar duro, ser responsables, creativos. Podemos implementar nuestros propios planes, ¿verdad? Eso lo podemos hacer. Pero todo saldrá de una manera que nunca habíamos previsto, probablemente muy mal.
Y esto es sobre lo que razona el autor principalmente de Eclesiastés, una y otra vez, para llegar a la conclusión de que solo aquello que procede de Dios es bueno y duradero. El ser humano necesita a Dios y creo que no tenemos discusión en esto. Entonces finalmente todo depende de la bendición de Dios. Entonces, si nos vamos a algunas situaciones cotidianas, una persona puede comenzar una edificación de una casa, por ejemplo, pero no puede llegar a terminarla. O porque, no sé, se murió antes, tuvo una enfermedad, falleció. La construcción puede fracasar por desgracias imprevistas. O si llega a concluirse con éxito esa construcción, puede convertirse también en motivo de conflictos y preocupaciones y complicaciones familiares en algún momento. Eso también es a considerarlo. Entonces, el hecho de que la presencia de Dios en nuestros planes sea imprescindible para su buen fin, eso no quiere decir que la fe implique inactividad. Entonces, la intención de este salmo no es dar a la pasividad un sello de aprobación. No. No se niega el valor del trabajo humano, sino que se pone en primer plano la actuación divina. En el Salmo está claro que Dios quiere implicarse en la vida del hombre para bendecirle, pero quiere hacer mucho más que eso. Quiere implicarse activamente en las tareas de los hombres. Quiere construir junto a los edificadores, precisamente de esa casa. Quiere cuidar la ciudad junto a la guardia que vela por ella. Aquí está la clave de todo. El salmista no le dice al edificador que deje de trabajar o al guardia que descuide su deber. Lo que supone es que estos harán todo lo que puedan, pero lo harán con Dios, confiando en el hecho de que Él asegura todo esfuerzo, precisamente para hacerlo efectivo. Amén. Es fantástico porque todo esto nos muestra la relación mutua que hay entre la bendición divina y el trabajo humano. Entonces ningún trabajo puede prosperar sin la bendición de Dios. Pero en los asuntos terrenales también son necesarios los esfuerzos humanos. Amén. Además, hay una advertencia. Aquí el salmista agrega una advertencia, ¿ya? Y es a los creyentes. Hace esa advertencia, digamos, muy importante a los incrédulos que quieren construir sus vidas, casa, familia, imperio, digamos, de negocios, ¿cierto? Al margen de Dios. Pero este mismo principio debe ser tenido en cuenta también por los cristianos. Por eso digo que es una advertencia a los creyentes. Cuando tratan de hacer las cosas para Dios, porque no lo olvidemos, es posible hacer muchas cosas para Dios sin contar con Él. Podemos trabajar incansablemente sin escuchar la voz de Dios, ni hablar con Él por medio de la oración, por ejemplo, confiando en nuestra fuerza, en nuestra labor, muchos se ven los ministros, en la labor ministerial, y la labor ministerial está basada quizás en muchas doctrinas de hombre, y ahí se ve frustrada, trancada, ¿verdad? Entonces confían en sus propias
fuerza y en el trabajo que ellos están haciendo. Doctrinas que ellos están creando. Entonces podemos idear miles de estrategias, incluso para el crecimiento de una iglesia, ministerio. Pero aquí se aplican los mismos métodos que se utilizan en el mundo comercial. Y eso es peligroso, porque es un trabajo en vano, porque nos vemos, digamos, un trabajo que dé frutos. No hemos tenido en cuenta lo que Dios nos ha enseñado precisamente en su palabra, manual de vida, profeta mayor. Construir con Dios implica consultarle, buscar la luz, pedir su dirección, reclamar su sabiduría para todas las cosas que hagamos, todo lo que nos planteemos, ¿verdad? Implica llevarle todas nuestras cargas en oración, colocar ante Él todos los obstáculos, colocar siempre ante Él todo lo que nos interfiere en el camino. Supone tomar decisiones en sintonía con su voluntad. Entonces, supone escoger aquellas cosas que a Él le agradan. Entonces implica no depender de nuestra inteligencia o de nuestra capacidad, sino de la suya. ¡Qué hermoso! El Señor Jesús habló con claridad sobre esto y lo dice en el capítulo 15 de Juan, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta lección fue aprendida por los discípulos de una forma dolorosa. Y también en Juan 21, vemos que Pedro estaba, digamos, desanimado después de que fracasó, digamos, haber negado 3 veces a Jesús antes de su muerte y decidió regresar a la antigua ocupación, que era pescar. Y ahí lo vemos claramente. Y cuando vuelve a pescar, varios discípulos se unieron a él, ¿cierto? Recordémoslo, varios discípulos se fueron con él, y frustrados, cansados, agotados, ¿cierto? Pero después de una dura noche de trabajo no pescaron nada. Nada. Fue en vano ese trabajo. Porque fue entonces cuando el Señor se acercó a ellos y les dijo, dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Amén. Cuando le obedecieron consiguieron una pesca increíble. Esto fue una buena enseñanza que no olvidarían cuando más tarde comenzaron a ejercer como pescadores de hombres. Entonces, sin Cristo, la comunión con Él, todo trabajo resulta infructuoso. ¿Amén? Entonces, ¿cuántos años después el apóstol Pablo reflexionaba sobre la labor evangelística que había realizado? Y les voy a leer. Dice, acertadamente, en 1 Corintios 15, 10, acá está. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Entonces, si finalmente somos bendecidos por Dios en la construcción o protección de esa casa,
debemos tener mucho cuidado de no envanecernos por ello. Recordemos la advertencia que Moisés hizo a su pueblo. Y esto lo encontramos en Deuteronomio 8, del 17 al 18. Y también lo vamos a leer. Dice: no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Deuteronomio 8, 17 al 18. Entonces, cerrando ya esta transmisión, agradeciéndoles su sintonía, el compartir y la bendición que esta transmisión nos ha traído, les digo que cuando dependemos de Dios, no hay lugar para el orgullo humano. Amén. Entonces espero que sea de bendición este devocional. Les bendigo en el nombre del Señor. Un abrazo a todos y compartan para bendecir a otros, que tanto lo necesitamos. Maranata, Cristo viene pronto. Amén. No olviden ser felices, que tengan un tremendo, precioso y bendecido día. Los quiero. Chao, chao.